Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Ahora que Sina se había ido, por fin tenía libertad para explorar. Me asomé a la ventana de su dormitorio y limpié el cristal. La vista de abajo era impresionante. Un enorme patio cuadrado con árboles florecidos de tonos azules, rosas y amarillos que se extendían entre senderos de un blanco inmaculado. Hombres y mujeres con túnicas caminaban por los senderos de piedra abajo, desplazándose entre las cuatro torres de las esquinas. Al mirar más de cerca los senderos, caí en la cuenta de que me recordaban a una forma de hechizo. Una forma de hechizo incompleta, pero quizás los senderos se extendían más allá de los muros. Había muy poco de la forma de hechizo para que pudiera adivinar su propósito. Cualquiera que fuera su efecto, era una matriz imponente y de enormes proporciones. La mayoría de los magos de abajo llevaban túnicas negras, quienes supuse que eran los estudiantes. Unas pocas túnicas grises y blancas caminaban entre ellos. Desde mi altura en lo alto de la torre, también podía ver por encima de los muros de granito del patio. El colegio de magos estaba acurrucado contra los muros del Palacio Imperial. Una puerta daba directamente a los terrenos del Palacio Imperial, pero estaba custodiada por 4 legionarios con armaduras de placas brillantes y detalles en rojo. Ser una estatua también estaba en mi futuro. Me aparté de la ventana y comencé a recorrer el piso en el que estaba. Era una suite monumental que ocupaba todo el piso superior de la gran torre. 4 grandes dormitorios, cada uno con su propia pequeña habitación para sirvientes anexa. El amplio salón con una puerta a las escaleras, donde me había encontrado con Antonia Segreto, daba paso a un comedor formal con capacidad para 16 personas y una gran cocina anexa. La despensa estaba completamente vacía, salvo por el polvo, y todos los platos de cocina, ollas y sartenes también llevaban mucho tiempo abandonados. Junto a la cocina había 2 dormitorios más pequeños, probablemente para el personal de cocina. Un gran baño formal con duchas, una bañera de inmersión y una sala de vapor se encontraba en el centro del piso, en medio de una serie de habitaciones perimetrales más grandes con ventanas. Probé la válvula de la bañera central de inmersión y un silbido de aire escapó con un rugido grave. Después de casi un minuto de silbidos y salpicaduras, agua oscura salió de la tubería, cambiando lentamente a transparente. Supuse que la fontanería de la torre debía estar presurizada de alguna manera por magia. El agua estaba fría y no vi otras válvulas. Podría usar la piedra térmica para calentar la bañera de inmersión, una vez que la bañera empotrada estuviera limpia. 2 pequeñas habitaciones más en forma de alcoba parecían tener 2 inodoros, uno para los sirvientes y otro más elegante de mármol para la canciller y sus invitados. Era lógico que ambos necesitaran una buena limpieza. Solo quedaban 2 habitaciones más. Una pequeña biblioteca con solo un puñado de libros sobre la historia del colegio de magos y un laboratorio de alquimia. El laboratorio de alquimia parecía aún más abandonado que el resto de las habitaciones. Muchos de los frascos tenían residuos secos y endurecidos en el fondo, y un pozo de piedra profundo en el centro de la habitación tenía fragmentos de vidrio. Si me motivara, podría dedicar un tiempo a limpiar y preparar el equipo para hacer ese enjuague bucal de menta, que era la única receta que conocía por ahora. Un golpe seco en la puerta me hizo volver a la habitación de entrada. Abrí la puerta de las escaleras para ver a 2 magas de baja estatura con túnicas negras demasiado grandes para ellas. Una mujer joven, rubia, con ojos azules pálidos y una mujer de pelo arena con ojos verdes. Sus rostros juveniles me dijeron que probablemente eran aspirantes a mago. Cuando no dije nada, la mujer de pelo arena habló tímidamente. La canciller nos ordenó venir a limpiar sus habitaciones, legionario. ¿Qué hicieron para merecer este castigo? Pregunté con una sonrisa cordial. La joven bajó la vista. Nos sorprendieron robando en las cocinas anoche. Supuse que ambas tenían a mediados de la adolescencia por su apariencia juvenil. Pero era tan difícil de saberlo, ya que la mayoría de la gente en el imperio era más baja de lo que estaba acostumbrado. Bueno, ¿cuáles son sus nombres? Es de cortesía presentarse. Yo soy el legionario Eric. Aspirante a mago Flora, dijo la rubia, encontrando la voz e inclinando ligeramente la cabeza. Aspirante a mago Livia, dijo la de pelo arena, pero estaba indecisa sobre si inclinar la cabeza o hacer una reverencia formal a la cintura.
Finalmente optó por la cintura, mostrándome más respeto. Pasen, Livia y Flora. Los cubos están en la despensa de la cocina y la válvula del agua del baño funciona. Mientras conducía a las dos magas a través de la suite, no necesitaba mirarlas para sentir su dolor al darse cuenta de la monumental tarea que tenían por delante. Las habitaciones eran enormes y todas estaban sucias por años de abandono. La tarea les llevaría días limpiarla a las dos. Pueden empezar con el baño, los inodoros y la cocina, les dije una vez que tuvimos los cubos, escobas viejas y trapos. ¿Tenemos que limpiar con nuestras túnicas?, preguntó Flora. La miré, sorprendido, mi mente dando vueltas a la pregunta. Puso rojo, dándose cuenta de lo que había dicho, y tartamudeó apresuradamente. Es solo que nos castigan si asistimos a clase con las túnicas sucias. Pueden ir a por una muda de ropa, dije, algo aliviado por la aclaración. No es necesario, dijo Flora, quitándose la túnica para revelar que llevaba ropa corriente debajo. Las voluminosas túnicas habían ocultado lo delgada que era. Livia imitó a Flora. Sus túnicas también ocultaban una figura delgada debajo. Al mirarlas ahora, parecían más niños que adolescentes. Atacaron primero los inodoros, sus pantalones beige y blusas blancas sucias ensuciándose rápidamente. Mientras las observaba trabajar, pregunté, ¿robaron comida porque tenían hambre? Cuando lo revelaron por primera vez, pensé que podría haber sido por la emoción o por alguna apuesta. Livia hizo una pausa en su fregado para responder, su cara marcada con líneas de sudor y suciedad. Sus palabras salieron inciertas. Legionario Eric. A menudo nos saltamos comidas debido a nuestra mala disciplina. No buscaba simpatía por su tono. Estaba stating un hecho, quizás con miedo de que yo le impusiera más castigo si se quejaba. Me apoyé en la pared, entendiendo la situación. ¿Qué otras travesuras han hecho? Se miraron la una a la otra, inseguras sobre cómo responder. Empezaba a sentir que aquí había algo más. Intenté tranquilizarlas. No le contaré nada de lo que me digan a Sina. Me refiero a la canciller. Livia, que parecía ser la líder del par, habló por las dos con un poco de confianza en sus ojos. A menudo nos saltamos comidas porque nos culpan de cosas que no hemos hecho. Mi expresión confundida la hizo explicar más. No somos hijas de los primeros ciudadanos ni de casas nobles. Flora es de un pueblo pesquero y yo soy de la ciudad baja. Ambas fuimos evaluadas hace medio año por el magistrado durante las pruebas anuales de tablillas y se descubrió que teníamos algo de potencial. Ahora servimos al imperio como aspirantes a mago. Inclinó la cabeza por reflejo. Pensé que las dos podrían conocer a Rena. Después de dejarlas limpiar un rato, pregunté por ella. ¿Conocen a la aspirante a mago Rena? También se descubrió que tenía potencial hace poco. Se miraron la una a la otra, hablando Livia de nuevo por ellas. ¿Te refieres a la mago Rena? Recientemente lanzó su primer hechizo, hace quizás 2 meses. Ya no es una aspirante. Tomamos clases con ella hasta que se trasladó al colegio de guerra. ¿Está bien entonces?, pregunté, pensando que podría tener otra oportunidad de ver a Rena. Ella protegía a las más débiles de nosotras del acoso más serio, pero ahora que es una maga de verdad, está en clases diferentes y rara vez la vemos, añadió Flora rápidamente. Con una sonrisa que se deslizó brevemente por su rostro, señaló. Era la más poderosa entre las aspirantes. Les daba a nuestros acosadores el doble de lo que nos daban a nosotras. Inmediatamente se cubrió la boca, pensando que me había revelado demasiado. Era un escenario clásico de intimidación, con los ricos y privilegiados depredando de los débiles. Sigan trabajando aquí. Iré a prepararles algo en la cocina. Se miraron confundidas. Acabábamos de buscar en la cocina los cubos y no había comida en la cocina ni en la despensa. No expliqué nada y las dejé trabajar. La cocina también tenía agua corriente, y limpié un espacio de trabajo antes de sacar la piedra térmica y algo de mi cosecha de la mazmorra. Como no era necesario para cocinar, me quité la armadura ya que estorbaba. Mabel se había llevado todos los condimentos, pero aún podía preparar el tocino y usar la grasa para freír rodajas de las patatas molladas en chips gruesos. Me llevó más de 2 horas limpiar y cocinar, y luego fui a buscar a las 2 magas. La cena está servida, anuncié con orgullo. El par estaba más allá de sucio, su piel pálida en caras y brazos ahora cubierta de suciedad. ¿De dónde salió todo esto?, preguntó Flora con incredulidad, entrando en la cocina. Magia. Dije con un gesto de la mano, produciendo una manzana y lanzándosela. Ambos abrieron los ojos con asombro por mi truco. Se sintió bien presumir ante alguien que pudiera apreciarlo. Falló al atrapar la manzana, pero finalmente la cogió. ¿Es todo para nosotras?,
Preguntó Livia por los dos platos amontonados. Sí, fui picando mientras cocinaba. Es todo vuestro. Señalé la encimera, y empezaron a sentarse en taburetes sucios. Pero quizás deberían limpiarse un poco primero. Se apresuraron al baño y volvieron una vez que sus caras, brazos y manos habían sido fregados hasta alcanzar un mínimo de limpieza. Las dos atacaron la comida mientras yo encontraba dos jarras, las limpiaba, materializaba una cantimplora y las llenaba. El par observó mi actuación cuidadosamente, murmurando lo buena que estaba la comida. Con la boca llena, Flora preguntó. Pensé que eras un legionario. ¿Eres un mago entonces? No, solo conozco un par de trucos. Puse 5 manzanas más frente a ellas para hacer 6. Pueden llevarse estas para comer cuando el hambre las ataque. ¿Eres el esposo de la canciller? Al parecer, una vez que Flora se sentía cómoda con alguien, ya no era tímida y hablaba sin filtros. También había logrado vaciar su plato de alguna manera. No sé cómo lo había logrado tan rápido o cómo cabía todo en su delgado marco. Habría desafiado a Mabate con su velocidad de consumo. No me avergoncé. No, solo soy su guardaespaldas. Las dos se miraron, sabiendo lo que estaba pasando, claramente sacando la conclusión equivocada. Me encogí de hombros por dentro, produje otra manzana y le di un mordisco. La manzana de la mazmorra era dulce, crujiente y sabrosa. Bueno que tenía cientos, pero había esperado compartir la cosecha con Ginger. Entonces, ¿cuáles son sus afinidades? ¿Han aprendido alguna forma de hechizo? Pregunté, terminando rápidamente la dulce manzana de la mazmorra. Las dos se miraron, decidiendo quién hablaría. Livia habló primero. Mi afinidad principal es la sanación con 43. Puedo sanar carne y huesos que ya están colocados. Estoy trabajando en mi forma de hechizo secundaria en la afinidad del agua. Es para extraer agua del aire. Si no aprendo a lanzar hechizos en el próximo año, me asignarán al ejército como médica. Eso es increíble. Los sanadores son los miembros más valiosos de un ejército. Mi elogio a su habilidad la hizo sonreír. Flora miró su plato con tristeza. Mi forma de hechizo no es impresionante. Puedo hacer crecer una planta rápidamente con éter. Espero que mi próxima forma de hechizo sea discernir la verdad para poder convertirme en una buscadora de la verdad. Tranquilicé a la joven maga. No subestimes tu forma de hechizo. También es impresionante. Con los problemas de comida en el imperio, puedes hacer crecer un frutal en un día para alimentar a varias personas. Tardo 3 días en invertir suficiente éter para hacer crecer un frutal hasta que dé fruto, pero también arruina el suelo y el árbol pronto muere, dijo, desanimada. Probablemente agota los nutrientes del suelo. Supongo que el árbol solo necesita ser trasplantado a tierra más fresca. Inténtalo con plantas más pequeñas, la animé. Me sorprendió que sus instructores no le hubieran dicho lo mismo. ¿Por qué mi habitación no está limpia? Un grito enojado desde el dormitorio principal resonó en los apartamentos. La alta mago Sina había vuelto y no estaba contenta. Entró furiosamente en la cocina y el color se drenó de los rostros de las dos jóvenes magas. Flora se inclinó y vomitó rápidamente mientras Sina entraba en la cocina, sus ojos literalmente en llamas y su pelo rojo en desorden. Me volví tranquilamente hacia Sina. Les dije que limpiaran los baños primero. La maga de fuego se calmó y me estudió. ¿Había interpretado mal a Sina? ¿No era una mujer razonable? Vayan. Dijo duramente a las dos aspirantes a mago. Flora y Livia se levantaron de un salto, indecisas sobre si debían limpiar el vómito o no. Llévense las manzanas y no olviden sus túnicas. Dije en voz alta mientras ellas recogían apresuradamente las manzanas y corrían a por sus túnicas en el baño. Cuando la puerta de las escaleras se cerró con un golpe, miré a Sina buscando una explicación. Su pregunta, ¿por qué se quitaron las túnicas? Me tomó por sorpresa, pero su tono era conversacional. Puse rojo involuntariamente y respondí con calma. No querían ensuciarlas. ¿Sabías que las otras magos han acosado sin piedad a esas dos? Por supuesto. Las recogí del salón de la disciplina. Son campesinas. Asumí que fuera lo que fuera de lo que las acusaban, no era culpa suya. Mi rostro se endureció de ira, y Sina me hizo un gesto para que me relajara. Eric, necesitan ser capaces de adaptarse a su nueva vida en el imperio. O necesitan ganar suficiente poder para no ser objetivo, o el imperio las devorará. Puede parecer cruel, pero ha funcionado durante cientos de años. Yo una vez estuve en la misma posición en la que ellas están ahora. Entonces, ¿prueba por fuego? Respondí un poco ásperamente. ¿Es por eso que eres tan abrasiva con ellas? ¿Abrasiva? Levantó una ceja.
Ah, veo tu confusión. Como canciller del colegio de guerra, necesito demostrar una cierta persona. ¿Ser una perra? Escupí e inmediatamente quise retractarme. Había visto a Sina cocinar a un gigante de colina vivo con un dragón que conjuró del fuego. ¿Perra? Buscó el significado en la palabra. ¿Es un término de otro mundo? Ten cuidado al usarlos, pero entiendo el significado subyacente. Y sí, soy una perra. Me llaman la demonio de las llamas, y cada estudiante del colegio de magos lo sabe y teme los rumores que oyen sobre mí. No supe qué decir, así que Sina continuó. Tu trabajo es apoyar mi imagen. No hemos tenido tiempo de discutirlo, pero el emperador confió en mí y me nombró para este cargo porque sabe que haré lo que sea necesario para hacer el trabajo. Necesitamos magos para la guerra. No podemos mimar a las aspirantes a mago. Entiendo, dije, aunque estaba en desacuerdo con todo. Bien. El armero estará disponible mañana para ajustarte tu armadura. Voy a quedarme en la villa de Antonia esta noche. Puedes esperar que más aspirantes a mago vengan a limpiar como castigo mañana. Asegúrate de que mi habitación se limpie primero. Sina fue a la sartén, cogió una patata frita empapada y la masticó. Su rostro se iluminó lentamente. Esto está bueno. ¿Es de la mazmorra? Sí, respondí mientras empezaba a abrocharme mi armadura. No necesitas acompañarme esta noche. Quédate y acomódate en una habitación. Podemos hablar mañana después de que el armero termine contigo. Comió otra patata empapada, no deberías desperdiciar esto en las aspirantes a mago. Está saturado de éter y puede ayudarte a recuperar tu propio éter más rápidamente. Mis ojos se abrieron con eso. Cogió el último trozo, saboreándolo, y se lo tragó antes de irse. Me quedé solo de nuevo. Decidí instalarme en una de las pequeñas habitaciones junto a la cocina en lugar de una de las habitaciones de invitados más grandes. Era en parte porque habría mucho menos que limpiar, y también, era más defendible. Limpié durante unas horas y luego me di una ducha fría. Las dos magas habían hecho un trabajo admirable en el baño y los inodoros, ganándose más que merecida la cena. Sentí lástima de que Flora hubiera devuelto la suya. Necesitaba el sustento. Hice mi cama usando las pieces de comadreja y saqué mi almohada de pluma de grifo para descansar la cabeza y disfrutar del fresco aroma al aire libre. Aseguré la pequeña ventana y la puerta, planeando usar el amuleto del paisaje onírico para determinar las funciones de los dos anillos de invocador. Antes de usar el amuleto, consumí una esencia de tierra mayor, deleitándome con el sabor terroso y sintiendo una breve conexión con la piedra que formaba la torre momentáneamente. Seguro de que estaba seguro, saqué la mesa lectora de tablillas élficas. Era hora de ver mis ganancias. Me gustó la habitación que seleccioné. Tenía una cama larga con madera oscura envejecida y desgastada y dos armarios antiguos para la ropa. Este pequeño dormitorio junto a la cocina también tenía una modesta ventana con una caída de 30 pies hasta el muro exterior del patio. Aunque no sería agradable, podría usarla como salida y curar el daño de la caída para escapar si fuera necesario. La mesa de evaluación me llamaba, y llenaba la habitación como un escritorio de trabajo. Quería ver mis ganancias y qué tan cerca estaba de aprender una forma de hechizo para la afinidad de la tierra. Agarré los bordes de la mesa de evaluación de fabricación élfica y canalicé mi éter. La quemazón constante de mantener mi envejecimiento lento se intensificó con el gasto adicional de éter. Ya me estaba acostumbrando y ni siquiera me estremecí. Ahora estaba bastante seguro de que el inscribidor nos había mentido. Las runas metálicas en mis huesos pulsaban lo suficiente como para que pudiera concentrarme en ellas y sentir su presencia. Creo que las runas no absorbían éter, sino que mi éter circulaba constantemente a través de ellas, listo para contrarrestar el hechizo de un buscador de la verdad. Era lo que era, y quizás había aceptado el procedimiento demasiado rápido. Suspiré, ya que no había vuelta atrás. Primero me concentré en el lado derecho para leer mis nuevas afinidades mágicas. Magias elementales, comunes. Fuego, 0. Aire, 0. Agua, 0. Tierra, 13. Rayo, energía, 8. Espíritu, sanación, 23. Naturaleza, planta, 0. Magias no afiliadas, poco comunes. Encanto, mente, 5. Ilusión, 3. Clarividencia, 0. Protección, guardián, 30. Necromancia, 0. Celestial, 0. Abisal, 0. Magias raras. Espacio, 98. Tiempo, 90. Desplazamiento, 61. Materialismo, 9. Mundos, 88. Vacío, 22. Convergencia, 74.
Mi afinidad con la tierra había alcanzado 13, lo suficientemente alta como para aprender una forma de hechizo de afinidad con la tierra, así que era hora de revisar las formas de hechizo y decidir. Pensé que podría alcanzar más de 30 después de consumir mis esencias de tierra restantes. ¿Debería concentrarme en aumentar mi afinidad adquiriendo más esencias antes de dominar mi única forma de hechizo? Revisaría mis opciones en el paisaje onírico esta noche, pero por lo que sabía, las esencias de afinidad mágica eran raras. Podría lamentar no haber conseguido más esencias del laberinto brillante algún día. Antes de unirme al entrenamiento de los sabuesos, esperaba tener tiempo para consumir todas las esencias que había recolectado en el laberinto brillante. Eché un vistazo a mis atributos y vi que mi progreso era significativo. Físico, mental, mágico, fuerza, 1-0. 50, 80. Intelecto, 00. 31, 56. Reserva de éter, 54. 21, 26. Poder, 10. 48, 84. Razonamiento, 10. 49, 61. Canalización, 1. 20, 57. Rapidez, 00. 33, 49. Percepción, 00. 52, 61. Modelado de éter, 00. 8. Destreza, 20. 43, 61. Perspicacia, 00. 33, 49. Tolerancia al éter, 70. 42, 51. Resistencia, 10. 68, 95. Fortaleza, 20. 49, 71. Resistencia al éter, 40. 12, 19. Constitución, 20. 47, 69. Empatía, 50. 19, 22. Afinidad primaria al éter. Espacio. Coordinación, 00. 44, 63. Entereza, 30. 52, 90. Afinidad menor al éter. Tiempo. Este contenido ha sido tomado ilegalmente de Royal Road. Reporte cualquier instancia de esta historia si se encuentra en otro lugar. Inmediatamente me concentré en los 4 puntos potenciales adicionales en mi reserva de éter. Mi atributo de éter también había aumentado en 5 puntos. La esencia del invocador había sido extremadamente rentable. Me ocurrió un pensamiento extraño. Las esencias de afinidad mágica solo parecían afectar mi núcleo de éter y mis canales de éter. ¿Podría entonces tomar una esencia de atributo físico al mismo tiempo que consumía una de afinidad? Di la vuelta a la idea en mi cabeza. ¿Chocarían las dos mejoras, o tendrían dos caminos completamente diferentes? Decidí arriesgarme a preguntárselo a Sina cuando la viera de nuevo. Quería revelar lo menos posible sobre mis formas de hechizo y esencias. Me acomodé entre las pieces de comadreja e inhalé el fresco aroma al aire libre del almohado de grifo. El amuleto apareció en mi mano, y me retiré al paisaje onírico. Casi había perdido este precioso artefacto de entrenamiento. Por ahora, mantendría la cámara secreta en la habitación del escorpión, pero desterré mi copia del Obit, el único objeto de la Tierra además de Oscar. Oscar no iba a ninguna parte. Si lo borraba todo, tendría que recrearlo y lidiar con la fatiga mental al crearlo de nuevo. Castile y Mabate crearon algunas cosas aquí, pero no podía reproducirlas si las eliminaba, así que también se quedaban. Al bajar la pared falsa, mi corte se activó al verme. Parece que te estás ablandando, Eric, me acusó inmediatamente Constantin. Coge una de tus nuevas y elegantes armas y practiquemos. Oscar se interpuso y ladró a Constantin, protegiéndome del veterano o quizás reclamando mi tiempo como suyo. Parece que mi agenda de bailes está llena, dije mientras materializaba una pelota para jugar con el australiano. Me gusta bailar, intervino Sorana después de unos cuantos lanzamientos de la pelota. Por broma, y para fastidiar a Constantin, tomé su mano, y la mujer Goliath tomó la iniciativa para enseñarme un baile desconocido. Estaba turbado mientras ella me corregía constantemente. Estaba confundido porque no conocía ese baile y nunca había visto a nadie bailar así. Me di cuenta. Mabate había creado esta instancia de su hermana, así que su conocimiento era el de Mabate, no el mío. Presentaba una interesante posibilidad de que la gente creara constructos en el paisaje onírico que luego pudieran enseñarme. Los oponentes de sparring serían mucho más efectivos ya que las manifestaciones actuales solo se basaban en mis propios recuerdos y observaciones. ¿Podría conseguir un instructor de magia en mi paisaje onírico de esta manera? Quizás Sina. ¿El riesgo era demasiado grande? Después de una muy corta lección de baile, hice lo que había venido a hacer y cogí los libros para averiguar qué hacían los anillos del invocador.
Me puse en el centro del enorme anillo de 10 pies y resalté la escritura rúnica con un pensamiento. Oscar saltó sobre el anillo para unirse a mí en el centro mientras trabajaba. No me llevó mucho tiempo resolverlo. La escritura rúnica era simple, aunque el anillo era poderoso. En la medida en que podía entender, el anillo mejoraba la canalización de éter en 10 puntos relativos en una tablilla, duplicando efectivamente mi capacidad para recuperar mi reserva de éter. Los ejercicios que Castile me había enseñado solo mejoraban mi recuperación de éter ligeramente, y solo cuando me concentraba en procesar el éter del entorno. Estaba seguro de que los magos matarían por este anillo. El segundo anillo también era extremadamente útil, y las runas me eran familiares. Era otro anillo de sustento. Podía ver por qué el invocador se había vuelto tan poderoso. Necesitaba menos sueño y recuperaba el éter tan rápido que, junto con su longevidad élfica, le había dado todo el tiempo del mundo. Bajé el libro de formas de hechizo de tierra del estante y revisé el índice. Formas de hechizo menores de afinidad a la tierra. Dar forma a la piedra, 10. Imbuir piedra luminosa, 10. Hacer añicos, 25. Formas de hechizo mayores de afinidad a la tierra. Hablar con la tierra, 25. Deslizarse por la tierra, 25. Piel de piedra, 25. Formas de hechizo mayores de ápice de tierra. Manipular la tierra, 50. Terremoto, 70. Arena movediza barra licuar tierra, 70. Constantin me interrumpió, irritado, y escupió. ¿Tienes a todos nosotros aquí a tu disposición y vienes aquí a leer? Oscar ladró, apoyando su evaluación. Sin yo encima de ti todo el tiempo, vas a holgazanear en el mundo real tanto como aquí. Su tono era de disgusto, y me di cuenta de que esta era la forma en que mi subconsciente hablaba a través del veterano. Prometo que entrenaré contigo y me mantendré afilado fuera también, aunque he consumido suficiente esencia para mantener mis atributos físicos sin entrenar. Básicamente le estaba haciendo la promesa a mí mismo, pero Constantin me lanzó la lanza de punta negra, pensando que empezaríamos de inmediato. Me pregunté si hablar conmigo mismo en el paisaje onírico era el comienzo de alguna especie de locura. Decidí revisar las formas de hechizo en el paisaje onírico mañana por la noche. Probé la lanza con un giro y luego pasé mi tiempo restante en el paisaje onírico practicando con ella. Era el arma rúnica más poderosa que tenía. El magicida podría ser más útil contra oponentes magos, pero esta lanza entregaba el ataque más fuerte contra los espectros. Javier y Constantin se turnaron para atacarme con espada y escudo mientras yo blandía la lanza a 2 manos. Luego, practicamos con la lanza en mi mano izquierda y un escudo en mi derecha. El grueso mango la hacía algo difícil de manejar con un escudo, pero lo logré. Me desperté temprano después de aproximadamente 6 horas en el paisaje onírico. Decidí no usar el anillo de canalización. Estar en un colegio de magos, me preocupaba que alguien lo reconociera por lo que era y me causara problemas. El amuleto ya me había causado suficientes complicaciones y me había obligado a mis circunstancias actuales. Me tomé un tiempo para ensuciar el anillo de sustento para ocultar su brillo que lo identificaba como un artefacto. Consideré guardar la mesa de evaluación pero me contuve. ¿Podía confiar en Sina? Definitivamente me gustaba la maga y había sido muy amigable conmigo en nuestras interacciones. Debatí internamente y finalmente decidí poner a prueba a Sina. Dejé la mesa de evaluación a la vista, pero la cubrí con las pieces de comadreja. Era temprano, horas antes del amanecer. Hice algunos estiramientos y cargué mi espada negra, envolviéndola firmemente con grandes monedas de mazmorra de plata. Luego, pasé por las formas de espada que había aprendido en el entrenamiento de la legión hasta que mis músculos ardieron, concentrándome en movimientos perfectos. Para el amanecer, había trabajado lo suficiente como para sudar. Aún no había señal de Sina ni del armero, así que empecé a limpiar la suite. Empecé por la cocina, ya que ayer solo había limpiado el fregadero y un pequeño espacio de trabajo. Casi terminaba con la primera pasada de limpieza cuando un golpe en la puerta me hizo parar para responder. Al abrir la puerta, me encontré con las 2 aspirantes a mago de ayer y una mujer pelirroja con el rostro furioso vestida con una túnica gris. No creo que Rena me reconociera porque pasó furiosamente a mi lado, sin darme un segundo vistazo. Livia y Flora parecían tímidas, siguiendo a la enfurecida Rena más lentamente. ¿Qué pasó esta vez?, pregunté, levantando una ceja ante las 2 jóvenes. Livia respondió por el par mientras Rena ya maldecía más adentro en la suite al ver todo el polvo. No pudimos responder las preguntas de las lecturas. Pero no fue nuestra culpa, ya que las aspirantes a mago Daniela y Petra se llevaron nuestros libros hace semanas.
Si no tenemos tiempo para ir a la biblioteca a usar los libros de allí, no podemos hacer las lecturas, y estuvimos aquí toda la tarde ayer. Estaba melancólica pero añadió rápidamente. Gracias por la increíble cena de anoche. No nos arrepentimos de haber limpiado en absoluto. Rena había dado toda la vuelta a la suite y había vuelto. Sirviente, ¿dónde está la alta mago Sina? Su tono enojado me dijo que estaba familiarizada con la alta mago y que planeaba darle una buena reprimenda. Bueno, qué bueno verte también, dije con una media sonrisa. No llevaba mi armadura puesta y estaba cubierto de suciedad. Esperaba que Rena simplemente no me hubiera reconocido todavía. Me estudió durante mucho tiempo, sus ojos se abrieron cuando finalmente me reconoció. Eric. Te echaron de la legión. ¿Cómo? Eres un mozo de equipajes. Incluso si te habías acostado con una de las esposas del emperador, todavía te habrían enviado a morir en una batalla antes que degradarte a sirviente. Esta no era la joven mujer del pueblo, tímida y consciente de sí misma, que recordaba de la casa del grifo y del bulete. Unos pocos meses la habían transformado. La canciller Sina necesitaba a alguien en quien practicar sus hechizos, dije con alegría, indicando mi estado sucio. Las dos jóvenes aspirantes parecían sorprendidas, y figuré que no haría daño extender algunos rumores para ayudar a la imagen de la canciller de que maltrataba a su guardaespaldas. El rostro de Rena se torció en confusión antes de mostrar algo de shock al sacar sus propias conclusiones. ¿Eres tú la razón por la que me mandó a limpiar por reprobar un examen de segundo año cuando llevo menos de medio año en el colegio? Pensé que querrías ver a tu vieja amiga. La voz severa de Sina vino desde el arco de su dormitorio. Cómo llegó allí sin subir por las escaleras era un misterio para mí. La mencionaste un par de veces cuando te quedaste conmigo para aprender tu forma de hechizo de fuego. Rena se puso rojo brillante. No, es decir, sí lo hice, pero no de esa manera, solo que... La sonrisa traviesa de Sina me dijo que había intentado avergonzar a Rena, y había funcionado. Flora y Livia se volvían entre las dos, sorprendidas de que también nos conociéramos y sacando sus propias conclusiones. Quería saber más sobre lo que Rena le había contado a Sina sobre mí, pero Sina continuó imperiosamente. Necesito que mi residencia privada esté limpia de arriba a abajo. Me aseguraré de que vengas aquí todos los días después de tu clase de la tarde. Una vez que mi suite esté limpia a mi satisfacción, empezaré a darte lecciones privadas. Se dirigía a Rena, y yo miré a las dos tímidas aspirantes a mago plebeyas. ¿También las aspirantes a mago? Pregunté por ellas, ya que estaban atónitas por la informalidad de la conversación. Sina suspiró. Sí, a ese par también. Y gracias por darme la idea de usarte como objetivo vivo para mi clase de magia de fuego, Eric. Quédate tu armadura vieja, y puedes ponértela para esa clase cuando la necesite para demostrar. Mi mandíbula empezó a descolgarse, haciendo que Sina sonriera. Puedes curarte, ¿verdad? Asentí tontamente, sin saber si era seria. Ahora, necesitas ir a reunirte con el maestro armero junto a los barracones de la Legión Imperial. Produjo un pergamino sellado y me lo entregó. Solo voy a limpiarme, dije, moviéndome hacia el baño. No, sonrió Sina con alegría. Creo que los estudiantes deberían ver cómo trato a mi guardaespaldas. Parece como si acabara de fregar el suelo contigo. Asentí lentamente y me encogí de hombros por dentro. No me importaba cómo me percibían los estudiantes. Mientras bajaba las escaleras, podía oír a Sina dando órdenes tajantes a las tres magas, haciendo que las tres empezaran en su dormitorio para que pudiera pasar la noche cómodamente. Figuré que podría encontrar mi propio camino hasta el armero imperial con el pergamino en la mano, aparentemente dándome paso allí. Al bajar las escaleras a los pisos inferiores de la torre del colegio de guerra, recibí muchas miradas por mi estado sucio. Las ignoré y casi me di la vuelta para coger mi espada y ponérmela en el cinturón, pero entonces tendría que dedicar tiempo a desenvolver los pesos que meticulosamente había añadido. Planeaba usarla todos los días, y volver a envolverla desperdiciaría tiempo. Tenía mi espada corta de legionario que saqué secretamente de mi espacio y me ajusté. Cada piso de la enorme torre cónica albergaba aulas, pequeñas bibliotecas, oficinas y habitaciones para practicar hechicería. Una de cada 4 tenía una clase en curso. Llegué a la planta baja y entré en el patio, siguiendo los senderos hacia la puerta de los terrenos del Palacio Imperial. Los 4 legionarios con armaduras rojas lacadas y pulidas me miraron con dubitación. El mayor del grupo, con una bien recortada barba plateada y un rostro marcado por la edad, se movió para detenerme. Levanté el pergamino con el sello. Tengo negocios con los armeros de la Legión Imperial.
Sus ojos recorrieron mi cuerpo, evaluándome, y su disgusto era evidente en su rostro. Tomó el pergamino, su rostro se torció más al romper el sello y leerlo. Su mandíbula se tensó mientras me miraba de nuevo. ¿Así es como un legionario de la canciller se presenta en público? Sí, dije secamente, extendiendo la mano para que me devolvieran el pergamino. ¿Puede indicarme a dónde debo ir? Negó con la cabeza en señal de desaprobación, abofeteó el pergamino en mi mano y se dirigió al legionario de aspecto más joven. Artorius, escolta a este legionario con los herreros. Artorius golpeó su manopla en el pecho en saludo, giró sobre sus talones y empezó a caminar. No esperó a ver si lo seguía. Supuse que se sentía avergonzado de ser visto conmigo por su prisa. Había estado dentro de los terrenos del palacio antes, así que no me sorprendió la opulencia de los senderos manicurados, jardines y edificios anexos. Mantuvimos el muro a la derecha mientras nos movíamos hacia un impresionante edificio de piedra blanca a lo largo del muro de los extensos terrenos. Columnas romanas decoraban el exterior con impresionantes estatuas de 15 pies de legionarios entre ellas. ¿Quiénes son? Pregunté mientras pasábamos por una amplia entrada flanqueada por 2 legionarios imperiales. El legionario me lanzó una mirada amarga pero respondió: héroes de la legión. La mayoría de la primera legión. Quería volver atrás para inspeccionarlas ya que el detalle de las estatuas era asombroso. En su lugar, seguía al hombre impaciente a través de los pasillos resonantes. Mármol pulido blanco, negro y azul estaba por todas partes, y esto parecía más un palacio que una estructura militar funcional. Los legionarios imperiales caminaban por los amplios corredores de techos altos con propósito en sus pasos. Algunos me lanzaron miradas curiosas mientras sus pasos resonaban al pasar. Otros me ignoraron por completo, asumiendo por mi escolta que tenía derecho a estar aquí. Salimos por la parte posterior del salón de la legión a un patio de entrenamiento con un puñado de legionarios practicando. Frené mis pasos para estudiarlos, ignorando la impaciencia de mi escolta. Estos legionarios eran buenos. Quizás tan buenos como Javier con la espada. Intenté concentrarme en su técnica y forma para añadirla a mi paisaje onírico. Artorius esperó, su expresión se agrió al no moverme, y volvió a ponerse a mi lado. De los 20 hombres practicando, 18 blandían espadas y 2 lanzas. El máximo de eficiencia de movimiento estaba en plena exhibición, y me concentré particularmente en el trabajo de los pies ya que ese era mi mayor punto débil. Solo los mejores están alojados en el salón de la Legión Imperial. Dudo que puedas igualar a un solo legionario aquí, dijo con desdén. Casi rebatí su afirmación pero me contuve. Mientras tuviera mi escudo de aire, estaba seguro de que podría vencer a casi cualquiera aquí siempre que no tuvieran su propia forma de hechizo para mejorar su combate. Había un edificio de ladrillo gris de una sola planta con los sonidos de metal siendo golpeado en el lado lejano del terreno de entrenamiento. «Está ahí dentro», indicó Artorius con un gesto hacia el edificio, al ver que era poco probable que me moviera. Giró sobre sus talones para volver a su puesto. Su desdén por mí era evidente. Solo podía suponer que era porque estaba deshonrando a la legión con mi apariencia. Observé el combate durante otros 10 minutos antes de entrar en el edificio y ser golpeado por una ola de calor seco que me hizo parpadear rápidamente para mantener los ojos húmedos. Cuando mis ojos se ajustaron, me encontré en una habitación amplia y larga con 3 nichos de trabajo a cada lado. Cada puesto de trabajo tenía 3 grandes yunques curvos de varios tamaños y estantes de martillos y tenazas detrás de ellos. Hornos al rojo vivo que me recordaban a los hornos de pizza estaban en cada estación. Supuse que eran calentados por piedras térmicas ya que no había humo ni carbón. 5 de los herreros continuaron trabajando, martillando placas, mientras el más cercano se detuvo y se acercó. ¿Qué necesitas? Su voz seca preguntó con un acento desconocido. Le entregué mi pergamino, y sus hombros anchos se movieron para aflojarse antes de tomarlo. Tenía antebrazos gruesos y venosos por sus años como herrero. Mientras leía, noté que su horno era el único sin un brillo rojo vivo. Gruñó mientras leía. Luego me devolvió el pergamino. Ignis está al final a la derecha. Luego volvió a su trabajo, doblando una placa sobre la curva del yunque y alisándola con las manos. Supuse que debía tener una forma de hechizo para dar forma al metal. Fascinante de ver, ya que rápidamente hizo una placa de hombrera y sacó lo que parecía un molde en blanco para compararlo antes de dar forma al metal un poco más para terminarlo. Levantó la vista, al verme mirarlo, así que lo dejé trabajar y caminé por toda la longitud del edificio. Abrí el pergamino y lo leí mientras caminaba.
Era una solicitud de la canciller alta mago Sina para equipar a su guardia personal legionario con un traje de armadura ceremonial de legión con un solo encantamiento para proteger contra el óxido. Llegué al puesto de trabajo para encontrar a Ignis, una mujer mayor con pelo canoso pero con la constitución de una leñadora. Estaba descontenta por la interrupción, así que le entregué el pergamino sin palabras. Lo tomó con desánimo, lo leyó, y sonrió. He oído que la vieja bruja del fuego se consiguió un escudo y un brazo armado. Sígueme. No creo que pueda cumplir su solicitud de terminarlo en 4 días, pero le debo un favor. Quizás en 6 días. La mujer mayor se movió a través de una puerta lateral, y noté que estaba trabajando en 3 juegos de armadura de legión por separado. Todas las corazas tenían ligeras curvas femeninas. Sabía que había legionarias femeninas, pero eran raras. Me apresuré tras Ignis, y el aire fresco más allá de la puerta hizo que me salieran escalofríos mientras mi sudor desaparecía. La habitación me resultaba familiar, con 6 maniquíes dentro para probar armaduras. La calidad y condición de los maniquíes superaba con creces a las utilizadas en el campo de entrenamiento de la Legión de Reclutas. Ignis estaba de pie junto a uno, esperándome. ¿Cuántas legionarias mujeres hay? Pregunté, recordando a la una con la que entrené. Me preguntaba si Elena había completado el entrenamiento y ahora servía en algún lugar. Quizás 100 en toda la Legión Imperial y la mitad en otros lugares. Desnúdate. Ordenó Ignis y cruzó los brazos sobre su pecho, esperando. En esa postura, con bíceps abultados, hombros cuadrados y cuello grueso, parecía más una culturista enana que una mujer mayor impaciente. Me quité la ropa, dejando solo mi ropa interior, y me evaluó con su ojo entrenado. Su curiosidad la llevó a preguntar. No tienes muchas cicatrices. ¿Eres nuevo, o vienes de una compañía con un mago sanador? En lugar de responder a su pregunta, hice la mía. ¿Cuánto tiempo conoces a Sina? La mujer hizo una pausa en su preparación del maniquí para que coincidiera con mi físico. Ten cuidado con tu familiaridad con la bruja del fuego al hablar con otros. Incluso si la estás metiendo en privado, es mejor usar siempre sus títulos en otros lugares. Mi boca se abrió por un momento. Ignis era hipócrita en su propia familiaridad con Sina, y ahora pensaba que Sina me había tomado como un chico juguete. Me fijó en los ojos para asegurarse de que entendía, y asentí, sin corregir su suposición. Ignis continuó. Y a tu pregunta, la conozco desde antes de que nacieras. Me consiguió este puesto cuando me encontró trabajando en un pequeño pueblo. Después de 30 años, todavía no sé si debería agradecérselo o maldecírselo. Se rió para sí misma por alguna broma privada. Después de ajustar el maniquí para que coincidiera aproximadamente con mi físico, se acercó a mí con una cinta y un palo. Necesito que flexiones en varias posturas. Los músculos de un individuo pueden tener alguna variación, y quiero asegurarme de que tengas un buen rango de movimiento en tu armadura cuando muevas tu palo por ahí. Hice girar el palo que me había dado. El palo podía usarse como lanza o espada, y pasé por las formas de espada con Ignis deteniéndome en posturas, pidiéndome que flexionara, y tomando una rápida medida con su cinta. Suficiente, dijo después de una hora. Eres un chico grande, pero le daré a la armadura algo de holgura para crecer. Solo no te vuelvas perezoso y te bebas una barriga. ¿Qué tan grande es tu espada? Pensé en una multitud de respuestas para el armero, pero en su lugar solo usé el palo para marcar la longitud y el ancho de la hoja de memoria. ¿Cuánto añadirá esta armadura a mi deuda? Pregunté después de vestirme con mi ropa sucia. Nada. El costo de la armadura se cargará a la cuenta de la canciller. Sin embargo, decidas pagarle a ella es cosa tuya. Cada canciller tiene asignados 4 legionarios personales pagados por el emperador. Normalmente, el emperador elegirá a los legionarios de su guardia personal. La alta mago Sina acaba de reanudar su papel como canciller, pero no ha tenido un legionario a su servicio en años. Ignis terminó de tomar notas y se preparó para volver a su trabajo en la forja. ¿Tienes guantes? Pregunté, deteniéndola. Se giró lentamente. Solo los guantes de piel de bestia resistente o la seda de araña gigante durarían algún tiempo. Si la canciller lo aprueba, puedo cargarlo a su cuenta, dijo el armero con paciencia. Consideré y pensé que el salón de la Legión Imperial podría tener a alguien que pudiera usar las hileras que obtuve en la mazmorra. Consideré un momento antes de producir una de las hileras y preguntar, ¿se pueden hacer guantes con esto? La vieja herrera tuvo una mirada sorprendida. ¿Espacio dimensional? Ni siquiera necesité asentir antes de que dijera. Ahora tiene sentido por qué eligió a un legionario tan joven e inexperto.
Me sorprendió que este armero hiciera tantas suposiciones sobre mí, pero entonces Again, parecía que acababa de fregar el suelo. La dio vuelta en su mano con aprecio. Sí, un sastre mago puede conseguirte los guantes de esto. Parece fresco. ¿Sabes la especie? Recordé lo que Castile la había llamado. Araña repelente negra de mazmorra. El armero pareció sorprendido. Tan buena como la piel de Draco y mucho más cómoda ya que el sastre mago los creará sin costuras. Si no te importa renunciar al exceso, puedo convencer al tejedor mágico imperial para que haga tus guantes. ¿Cuánto exceso habría? Pregunté antes de aceptar. Una hilera de este tamaño es buena para una sola camisa o guantes de 3 capas. Pero no soy un sastre mago, y estoy adivinando hasta dónde se puede estirar una hilera, dijo la vieja herrera, estudiando la hilera como si fuera una joya. La seda de araña es apreciada para hacer excelentes prendas interiores también. La comodidad no tiene comparación. Sus ojos se desviaron por debajo de mi cintura, indicando lo que quería decir. 2 camisas de manga larga, 2 pares de guantes, dije, colocando las otras 4 hileras sobre una mesa. Negro, si es posible, para todo. El material extra de las 2 hileras adicionales puede pagar el tiempo del mago. Respondí después de considerar. Además, preferiría que el origen de las hileras permaneciera en secreto. Ignis negaba con la cabeza, llena de sorpresas. Sé que estas deben usarse rápidamente después de cosecharlas, o las hebras se unen. Tengo algo de arcilla para moldes de la parte de atrás y delantera de tus manos. Ignis se movió rápidamente, y después de tomar mis huellas, la arcilla blanda se horneó para endurecerse, e Ignis se fue a entregar las hileras. Estaba feliz de limpiar mi almacenamiento dimensional a cambio de objetos más útiles. Ojalá no estuviera evadiendo algún impuesto de mazmorra imperial, y se pudiera confiar en Ignis. Comencé mi camino de vuelta a la torre del mago de guerra. Un legionario imperial me escoltó desde los terrenos del palacio de vuelta al colegio de magos. Al menos no era tan rencoroso como Artorius. Subí la torre al regresar. Había estado fuera 2 horas y encontré a una sucia rena fregando el suelo de rodillas junto a un cubo de agua negra. Parecía más sucia que yo. Bueno, al menos tus túnicas ya son grises. Bromeé al ver su lamentable estado. Una forma de hechizo parpadeó en su mano izquierda durante unos segundos, y una pequeña bola de fuego se formó. Corrió hacia mí y explotó en un pequeño estallido de luz mientras el calor me lavaba las piernas. Su sonrisa por su exhibición se desvaneció cuando no hice ningún intento de moverme. El escudo de aire que había erigido no era visible para ella, y el único efecto que sentí fue el aire caliente que me lavaba las piernas. Supuse que las magas coqueteaban de manera diferente, al menos, estaba asumiendo que estaba coqueteando por su sonrisa traviesa. O quizás estaba intentando impresionarme con su magia. Eres diferente, Eric. Más seguro de ti mismo, curtido en batalla. Dijo Rena seriamente después de que la decepción por mi falta de sorpresa la abandonó. Pasé por alto sus comentarios. Había abrazado la muerte demasiadas veces y ya no la temía. ¿Las túnicas grises significan que ahora eres una maga?, pregunté, sonriendo mientras ella estaba de pie con una joroba obvia por haber estado en el suelo tanto tiempo. Enderezó la espalda y se arqueó para estirarla. Dejó escapar un gemido mientras sus músculos se estiraban y luego volvió su atención a mí. Sonrió con suficiencia ante mis ojos errantes. Sí, he aprendido 2 hechizos. Gané mis grises más rápido que nadie en los últimos 6 años. Ganaré mis blancas y seré reconocida como una maga completa antes de terminar mi primer año. Por eso me han asignado al colegio de guerra temprano. Una campana apagada sonó a lo lejos en el patio del colegio de magos. Flora y Livia salieron del dormitorio, cubiertas de suciedad y emocionadas. Rena explicó. Sina dijo que somos libres de ir a cenar al toque. Pero volveremos mañana. Sonrió mientras retrocedía hacia la puerta, sus blancos dientes brillando a través de su sucio rostro. Las 2 aspirantes a mago ya corrían por las escaleras, ansiosas por comida. No debería haberme sorprendido que la piel de comadreja que había drapado sobre la mesa de evaluación élfica estaba doblada hacia atrás, revelándola. Un libro pesado estaba sobre la mesa expuesta. Fue Rena, las aspirantes a mago, o Sina quien entró en la habitación, violando mi privacidad. En verdad, había dejado la mesa a la vista para ver cuánto podía confiar en Sina. Había ganado muchos puntos al devolverme el amuleto del paisaje onírico pero acababa de perderlos. Suspiré sin remedio y miré el título del libro. Preparar la flora y fauna de la mazmorra.
Una guía para sacar el máximo partido a tu tiempo en una mazmorra. Bueno, gracias, Sina, pero parece que necesitábamos hablar y con suerte establecer algunos límites, después de un baño. Entré en el baño para encontrar a Sina recostada en la bañera empotrada, denso vapor desprendiéndose de la superficie. Solo sus hombros eran visibles sobre el agua a través de la neblina, pero atisbos de su generoso pecho asomaban justo debajo de la superficie. No era tímido, y extrañamente, la primera pregunta fue, ¿cómo calentaste el agua? No había visto una forma de calentar el agua y tenía curiosidad. Había planeado usar mi piedra térmica. La alta mago rió suavemente. Maga de fuego, ¿recuerdas? Te pediría que te unieras a mí, pero el agua está lo suficientemente caliente como para hervir una salchicha, dijo con buen humor mientras sus ojos vagaban por mí. Supuse que tenía algún hechizo para protegerla del calor. Probablemente debería haberme ido y vuelto cuando hubiera terminado, pero como no parecía molesta por mi presencia y no había un tabú real sobre la desnudez, me apoyé en la pared para continuar la charla. Gracias por el libro de cocina. Me preguntaría si ella sacaría a colación la mesa de evaluación en nuestra conversación. La maga sonrió, sus labios llenos se curvaron en una sonrisa burlona. Es un desperdicio de los recursos de la mazmorra cocinar la cosecha de una mazmorra para las aspirantes a mago. También asumí que ignorabas su verdadero valor, pero como guardaste tu cosecha en tu espacio dimensional. Se desvaneció mientras sonreía. Así que esperas que cocine para ti también. Levanté una ceja. ¿Es algún tipo de pago por la armadura? Sina se rió alegremente. Si quieres. Ignis es la mejor armera de la Legión Imperial. Es una atrocidad que muchos legionarios no quieran que su armadura sea hecha por una vieja mujer canosa. Me pregunté si la vieja herrera era parte de su conspiración. Dijo que la encontró hace 30 años, pregunté mientras el vapor se asentaba un poco, revelando el contorno de su cuerpo debajo del agua. Tuve que recordarme a mí mismo que los telianos no eran tímidos al exponerse, pero era difícil no dejar que mis ojos se desviaran. A Sina parecía gustarle la atención. ¿Qué edad crees que tengo? La sonrisa de Sina se evaporó, y sentí una trampa. ¿30? Adiviné de inmediato para una carcajada de la maga de fuego que onduló el agua. Recordé que nos había dicho su verdadera edad cuando se unió a nosotros para cazar al invocador, pero siempre adivinabas mucho más joven. Sabía que nos llevaríamos bien. No, tengo 84. Cuando le haces bien al emperador, él te concede favores. El agua se calentó de nuevo, y el vapor ocultó sus rasgos sumergidos. Creo que esperaba que me decepcionara, pero me mantuve impasible. Entonces, ¿uno de esos favores es que te mantengas joven para siempre? No parece un mal trato para mí. Estaba confundido sobre por qué Sina era parte de la traición. El emperador la había elevado a primer ciudadano y le había concedido la juventud eterna. Ella suspiró pesadamente y consideró sus siguientes palabras cuidadosamente. Puedo tener el cuerpo de mi mejor momento, pero la alta mago eterna solo puede devolver el reloj en mi forma física, no en mi estado mental. La comprensión me inundó. El emperador tenía 300 años mentalmente y gobernaba un imperio. Luego me maldecí, enfadándome pero sin mostrarlo. Había elegido el envejecimiento lento, esperando vivir una docena de vidas. La cagué al elegir esa forma de hechizo si mi mente se iba a volver papilla con los siglos. Entonces, ¿no hay forma de mitigar el deterioro de tu mente o la mente del emperador? ¿Qué tan perdido está? La sorpresa cruzó sus rasgos, y momentáneamente me preparé para defenderme mientras sentía que Sina canalizaba éter y un hechizo se formaba bajo el agua, pero lo soltó. No creo que se suponía que debía saber sobre el emperador o su estado comprometido. Sí. Mi mente se está yendo. Quizás otros 30 o 40 años antes de que el deterioro empiece a ponerse mal. No hay cura. Me miró con nueva apreciación. Eres más inteligente de lo pareces. La mente del emperador hace mucho que expiró. Con algunas pociones de aguante y unas pocas esencias mentales, puede mantenerse lúcido por 1 o 2 días antes de volver a caer. Pero los efectos disminuyen cada vez. Si revelas esta conversación fuera de estas paredes, te encontrarás muerto, dijo ominosamente. Sus ojos brillaron rojos brevemente para reforzar la advertencia. Con su naturaleza coqueta ida, me estaba dando cuenta de que no estaba tan seguro como asumía. Consideré plantear el tema de la mesa lectora, pero tenía demasiadas otras preguntas. ¿Por qué no les preocupa que sea de otro mundo? Se relajó en la bañera, la tensión se alivió un poco. ¿Crees que eres especial? Sonrió con conocimiento. Se cree que todos en Desia descienden de alguien de otro mundo.
Nuestros antepasados fueron traídos aquí por los titanes en el pasado para servirles. Las llegadas han disminuido con los milenios pero no son infrecuentes. Necesitas darte cuenta de que el imperio teliano es solo una pequeña esquina de Desia. Cuerpos hinchados y desnudos lavarán intermitentemente a lo largo de la costa, y no son de naufragios sino de gente desafortunada traída aquí en medio de los mares. Se levantó ligeramente, mostrando la parte superior de su pecho. Ya no estaba coqueteando, solo poniéndose cómoda. ¿Qué lo causa, y puedo volver a casa? Me aparté de la pared y di un paso adelante, ansioso por la posibilidad de volver a casa. Nadie lo sabe. La teoría popular es que hay artefactos enterrados profundamente en la tierra cerca de las líneas ley por los titanes que se saturan de éter con el tiempo y se activan intermitentemente. Sina se levantó, saliendo de la bañera, su cuerpo humeante. Intenté mantener los ojos arriba, pero quizás se desviaron. Desafiaba parecer la mitad de su edad, y su cuerpo parecía en forma. Se envolvió en una toga, dispuesta a dejarme el baño. Hice una de mis muchas preguntas apremiantes. ¿Puedes consumir una esencia de afinidad y una esencia física al mismo tiempo? El cambio de tema tuvo una expresión confusa arrugada en el rostro de Sina. Probablemente pensó que continuaría preguntando sobre los de otros mundos. A medida que su expresión se relajaba, respondió. Generalmente se acepta esperar un día entre el consumo de esencias a menos que sean del mismo tipo. Entonces puedes consumir una cada hora hasta agotar las reservas de tu cuerpo. Su frente se arrugó en pensamiento. Tengo un amigo en el colegio de investigación. Él sabría mejor que yo. Por su mirada, podía decir que había descubierto que tenía esencias y quizás era curioso sobre lo que podría tener, pero no presionó. Empezó a caminar hacia su dormitorio. Vacía la bañera cuando termines. ¿Debo llamar para una comida de las cocinas? Su tono esperanzador me dijo que buscaba mi cosecha de mazmorra. Prepararé algo para ti, respondí, accediendo a cocinar. Necesitaba ser cuidadoso con la frecuencia con lo que hacía esto, ya que creía que no era consciente de cuánta comida tenía en mi espacio dimensional. Aunque éramos aliados, cuanto más me subestimaran, mejor. Tendría que agradecer a Castile por sentar las bases al sugerir que tenía formas de hechizo impresas promedio. No se daban cuenta de lo altas que eran mis afinidades. Me sorprendió que no me hubieran forzado a presentarme ante una mesa lectora. Quizás, como Sina dijo, no era tan especial a sus ojos. Solo era otra persona con algunas formas de hechizo pero sin la capacidad de convertirse en un verdadero mago. Me duché brevemente en agua fría, me sumergí en la todavía caliente bañera empotrada, y luego me vestí con ropa cómoda que compré en la capital antes de marchar hacia Sobral. La despensa todavía estaba vacía, y eventualmente necesitaría más ingredientes. Mientras limpiaba, descubrí una piedra térmica incrustada dentro de un horno y una placa de cocina. Al menos podía dejar mi piedra térmica en mi espacio. La cena era puré de patatas moradas con filetes de oso poco hechos. Llevé un plato a Sina en el salón donde estaba leyendo y obviamente esperando. Tomó el plato, cortó un trozo y masticó. Un gemido de placer sonoro y sensual resonó de ella. Cogió las patatas simples y repitió su placer. No tienes idea de lo que esto sabe para una alta mago, Eric. Me había llamado por mi nombre, que era una buena señal para nuestra relación, pero hizo una pausa para masticar un poco más. Es como si nunca te dieras cuenta de que tenías hambre hasta que realmente empiezas a comer comida rica en éter. Ha pasado demasiado tiempo desde que disfruté de algo tan fresco de una mazmorra. Podría hacer un mejor trabajo preparando la comida si tuviera una despensa completa, dije. Con la boca llena, respondió. Escribe lo que necesites. No vas a dejar el colegio de magos para ir a la ciudad. Como dije, es por tu propia protección. Haré que los mozos que sirven al colegio de magos te consigan lo que necesitas. Luego me ignoró mientras comía, devorando rápidamente la comida y claramente sorprendida y decepcionada cuando se acabó. Sina se recostó, sus manos sobre el estómago ya que había preparado una porción de legionario. ¿Puedo caminar por los terrenos del colegio de magos entonces? Aún no. Después de que tu armadura imperial esté terminada, y hayas asistido a algunas clases conmigo. Quiero que los otros instructores y estudiantes sepan que eres mío. De esa manera, no te causarán problemas. La mayoría de los estudiantes aquí son hijos de primeros ciudadanos o relacionados con ellos. Puedes estar seguro de que ya tienes enemigos dentro de los muros, ya sea por tus acciones anteriores o por ser mi guardaespaldas. Sina se levantó, lista para irse con el libro que había estado leyendo. Entonces, ¿estoy atrapado en tus apartamentos hasta entonces?
Dije, un poco irritado. Había media docena de pequeñas bibliotecas en esta torre sola. Aunque no pudiera hacer uso de los libros, añadirlos al amuleto para una revisión futura sería útil. Sina sonrió con conocimiento pero se equivocó en su suposición. No te preocupes. Encontraré una razón para castigar a Rena, Flora y Livia para que vengan aquí por las tardes. Su expresión y tono cambiaron. Quizás pensó que la estaba rechazando en favor de Rena. Quizás como cortesía de vuelta, no desperdiciarás demasiada de la cosecha de la mazmorra en ellas. Parecía que había terminado conmigo por la noche, pero tenía otra pregunta inquietante que necesitaba respuesta para mi tranquilidad. ¿Será un problema la mesa lectora de tablillas? Sus ojos se iluminaron. ¿La antigua mesa lectora élfica en tu habitación? Una pieza interesante de la historia de Kaelora. ¿Sabías que los artífices de la Primera Legión fueron los primeros en crear las mesas lectoras, y los otros reinos y razas las copiaron? Sí. Alguien me lo dijo. Dije con cautela, recordando lo que Raelia me dijo en la mazmorra. Si transportaste la mesa, demuestra que tienes un tamaño impresionante. Me hace preguntarme qué tan grande eres realmente. Sonrió ante mi incomodidad, no por su obvia insinuación sino porque quería mantener mis secretos. El momento colgó. Castile habló muy bien de ti, y de nuestro tiempo juntos cazando al invocador, estoy de acuerdo con su evaluación. Pisa con cuidado y cuida tus palabras alrededor de Antonia y sus otros agentes. Actuará si te considera una amenaza para nuestros planes. Pasé los siguientes 10 minutos escribiendo una lista de la compra. Sina me mostró cómo la despensa tenía una piedra sumidero de calor. Era lo opuesto a la piedra térmica y extraía el calor del aire. Mantenía la habitación a una temperatura de congelación siempre que el sumidero se cargara con éter cada 2 días. Luego Sina se fue a reunirse con Castile para prepararla para la misión de escolta. Me quedé solo, con solo unas pocas horas de luz diurna restantes. Me sentía más inseguro sobre el uso del amuleto del paisaje onírico ahora, pero todavía lo usaría por el momento. Incluso estando enjaulado como estaba, era lo más seguro que había estado durante todo mi tiempo en este mundo. La advertencia de Sina sobre Antonia me hizo dudar de mi importancia para su plan. Era prescindible, y parecía que mi participación era simplemente un favor a Castile. Parecía que su plan involucraba al emperador y muy probablemente incluiría removerlo del poder. Mientras no estuviera involucrado en enfrentarme al emperador, estaría contento de jugar junto. Me acomodé en mi cama, deslizándome entre las sedosas pieces de comadreja. Con una piedra luminosa, estudié el libro sobre cocinar con ingredientes de mazmorra. Decía que la frescura era el factor más importante. Dado que las mazmorras estaban tan cerca de las líneas ley, la flora y la fauna dentro estaban saturadas de éter. El libro trataba algunos ingredientes comunes y cómo prepararlos. Pasé las páginas del libro, deteniéndome para leer capítulos interesantes. Cuando terminé el libro, tenía otros libros para referenciar en la parte de atrás. Todos los libros referenciados la preparación de cosechas de mazmorra. La mayoría de los libros trataban sobre ingredientes de alquimia encontrados en mazmorras. Sabía que el ginseng de 2000 años eventualmente sería extremadamente valioso. Mañana, me comprometía a limpiar el laboratorio de alquimia. Ojalá Sina pudiera conseguirme algunos libros básicos de alquimia para que pudiera practicar los conceptos básicos. Mi camino adelante establecido, entré en el paisaje onírico después de asegurar la puerta por dentro. La habitación de entrada del paisaje onírico no había cambiado. En lugar de caminar a la habitación del escorpión, me transporté allí como si fuera un teletransporte. Ser capaz de teletransportarse sería una forma de hechizo que esperaba aprender eventualmente. Necesitaba acercar mi atributo de éter a 40 antes de trabajar en esa forma de hechizo debido a las demandas de éter. Esta noche, planeaba revisar las formas de hechizo de afinidad a la tierra en profundidad y empezar en el camino para aprender una. Levanté la mano antes de que Constantin pudiera regañarme. Practicaré contigo en un momento. Incluso tengo una pequeña mejora para ti. Me concentré e incorporé lo que observé en el patio de práctica de la Legión Imperial en Constantin y Javier. Mejores instructores me harían mejor. Me senté en el mullido sillón de cuero, y Oscar se unió a mí para que pudiera frotarle la cabeza mientras estudiaba. Eché un vistazo al índice antes de empezar. Formas de hechizo menores de afinidad a la tierra. Dar forma a la piedra, 10. Imbuir piedra luminosa, 10. Hacer añicos, 25. Formas de hechizo mayores de afinidad a la tierra. Hablar con la tierra, 25. Deslizarse por la tierra, 25. Piel de piedra, 30. Formas de hechizo mayores de ápice de tierra. Manipular la tierra, 50.
Terremoto, 70. Arena movediza / licuar tierra, 70. La primera entrada era para dar forma a la piedra, requiriendo un mínimo de 10 en la afinidad a la tierra. Era exactamente la misma habilidad que tenía Mabeit. La forma de hechizo canalizaba éter para crear un aura alrededor de la mano del mago, convirtiendo la piedra en arcilla. Cuanto mayor sea tu afinidad, más amplia el área. La arcilla volvería a ser piedra unos 60 segundos después de que el aura ya no la afectara. Esto es lo que permitía las esculturas magistrales que había visto con diferentes tonos de piedra dando apariencias realistas. Mabeit usó esto para construir su residencia. La segunda opción en la lista era imbuir una piedra luminosa. Las piedras luminosas eran piedras especiales extraídas de mazmorras y también se podían encontrar sobre el suelo sobre un nexo de líneas ley. Ciertos minerales se saturarían de éter y emitirían un suave brillo. Otra forma era crear una piedra de luz. Esto se lograba partiendo una piedra por la mitad, inscribiendo la runa de luz, y uniendo la piedra de nuevo. Las piedras luminosas de mazmorra eran naturales, no necesitaban una runa para funcionar, y podían romperse en piedras luminosas más pequeñas. Cuanto más brillante la luz emitida, más costaba. Las piedras artificiales eran generalmente más valiosas porque eran más brillantes pero necesitaban ser alimentadas con éter más a menudo. Esta forma de hechizo eludía el uso de la inscripción rúnica, creando piedras luminosas típicamente formadas en mazmorras. También podía afectar cualquier tipo de piedra. El mago forzaba su forma de hechizo en una piedra, que brillaría durante unas 24 horas, cuanto más éter, más brillante la luz emitida. Un beneficio secundario del hechizo era que una piedra usada repetidamente de esta manera eventualmente se convertiría en una piedra luminosa. Si una sola piedra luminosa del tamaño de una bola de golf se vendía por un oro, entonces este hechizo tenía muchas posibilidades de monetización. Hasta ahora, ambas opciones me parecían atractivas. Pasé a la última de las opciones menores sugeridas para la afinidad a la tierra. Hacer añicos estaba en el rango superior de las afinidades de bajo nivel. Requiriendo una afinidad de 25, todavía debería estar dentro de mi rango final. Hacer añicos magnificaba imperfecciones en la piedra para romperla, pero había más. Con el tiempo, el mago podría controlar dónde estaban las líneas de rotura, creando eficazmente piedras de construcción o, como un ejemplo en el texto, iniciando un deslizamiento de tierra o destruyendo muros. Con una afinidad de 50, la forma de hechizo de hacer añicos también podría afectar al metal, pero la forma de hechizo requería contacto, así que mejor estar seguro de que podrías hacer añicos una espada a punto de golpearte. Si estabas equivocado, sería un intento final doloroso. Además, señalaba que la forma de hechizo de hacer añicos no podía afectar a las armas rúnicas o a la armadura rúnica. Todas eran opciones fuertes, y esperaba opciones aún mejores al pasar a las formas de hechizo de nivel medio. Hablar con la tierra parecía increíble al leerlo. Si tocabas físicamente el suelo, podías obtener una imagen de todo dentro de la tierra dentro de un rango esférico de hasta 5 yardas. Cosas como pájaros en el aire no aparecerían. Objetos vivos, como personas y árboles, en contacto con el suelo aparecerían borrosos. Parecía ser como un radar tridimensional. Encontrar pasajes subterráneos sería fácil. Aunque solo necesitaras 25 puntos de afinidad para grabarla, cuanto mayor sea tu afinidad, mejor el rango. A 35, el rango se duplicaba a 10 yardas. Se duplicaba de nuevo a 45, aumentando a 20 yardas. A 55 de afinidad, podías ver hasta 40 yardas. Esto sería extremadamente valioso en bosques densos o en una fortificación de piedra si estuvieras localizando enemigos. Una nota que lo hacía extremadamente atractivo era que funcionaba normalmente en mazmorras. Haría que explorar una habitación de mazmorra fuera extremadamente fácil, no que quisiera ver el interior de una mazmorra de nuevo pronto. El hechizo de deslizarse por la tierra era una forma de hechizo centrada en el movimiento. Sonaba como si se viera increíble. El suelo tiraba del mago hacia adelante, usando éter en lugar de las piernas y la resistencia del mago. La velocidad era controlable, con la velocidad más rápida determinada por la afinidad a la tierra. A 30, la velocidad se señalaba como la velocidad de caminar, duplicándose cada 10 puntos de afinidad. Costaba un éter relativo por cada minuto que la forma de hechizo estaba activada. Empecé a calcular mi reserva de éter relativa. Mi atributo de reserva de éter era 21, 26. Mi reserva de éter debería ser 34 entonces. La fórmula aproximada era 1 punto hasta 10, luego 2 puntos de 11 a 20. Saltaba a 4 puntos por cada punto de 21 a 30.
Eso significaba que los 5 puntos de potencial no realizado podrían añadir 20 puntos más de éter a mi reserva. Pero ahora mismo, podría mantener el deslizamiento por la tierra durante 34 minutos. Era una buena forma de hechizo, especialmente si estaba huyendo. La siguiente forma de hechizo era una con la que estaba familiarizado. Boris Angella usó la forma de hechizo de piel de piedra cuando nos batimos en duelo. La descripción era exactamente como esperaba. El hechizo endurecía la piel para prevenir ataques de corte y distribuía el impacto de los ataques contundentes. Cuanto mayor la afinidad, más resistente era la forma de hechizo de piel de piedra del mago. Incluso había protecciones elementales con este hechizo, pero interestingly, el hechizo de hacer añicos podía interrumpir el hechizo de piel de piedra e incluso dañar órganos. Era una forma de hechizo costosa de activar, costando alrededor de 5 éter relativos. Su efectividad se desvanecía lentamente en un minuto, pero podías restablecerla invirtiendo otros 5 éter, pero necesitabas esperar al menos 12 latidos del corazón entre activaciones. Esta información sería útil si estuviera luchando contra alguien más con la forma de hechizo. Esa probablemente era la última de las formas de hechizo a las que tendría acceso después de consumir mis esencias. Quería obtenerlas todas, ya que todas crecerían con mi afinidad. Cada una tenía su propia utilidad situacional. Habría trabajado en grabar la piel de piedra si supiera que me quedaría en la legión. El único inconveniente del hechizo era que cambiaba el tono de tu piel, alertando a los enemigos de que la estabas usando y probablemente convirtiéndote en un objetivo. Descarté la forma de hechizo de la piedra luminosa ya que tenía algunas piedras luminosas y no necesitaba ingresos. El deslizarse por la tierra también fue tachado a regañadientes. Hacer añicos fue el siguiente en ser tachado, aunque era tentador. Me habría encantado luchar de nuevo contra el primer ciudadano Boris y usarlo en él. Eso me dejaba decidiendo entre hablar con la tierra y dar forma a la piedra. Construir una vivienda como la de Mabate se podía hacer con mi espacio dimensional. Podría convertirme en un escultor y hacer estatuas espectaculares. En realidad, probablemente no, ya que no tenía un solo hueso artístico en mi cuerpo. Hablar con la tierra parecía ser mi mejor opción y sería útil cuando me uniera a los sabuesos. El único inconveniente era el corto rango del hechizo en mi afinidad más baja. Quizás antes de completar el proceso de grabado, cambiaría de opinión, pero por ahora, empezaría a trabajar en hablar con la tierra. Las formas de hechizo restantes también eran extremadamente poderosas, pero no profundicé demasiado en sus descripciones. Mover la tierra probablemente era el hechizo que el gigante de la tormenta usó cuando creó el cráter en el pantano. Terremoto era el hechizo que los magos telianos usaron para destruir los muros que protegían Macha. El último hechizo parecía inútil, pero la arena movediza tenía un área de efecto amplia y podía hundir un muro o una torre alrededor de un pueblo o ciudad en un asedio. Revisé la forma de hechizo de hablar con la tierra por solo unos minutos antes de unirme a mi población del paisaje onírico para algo de práctica con armas. Cambié entre mis 3 mejores armas rúnicas. La espada corta magicida, la espada negra más larga, y la lanza de punta negra. De las 3, prefería la lanza de punta negra. Estaba seguro de que el poderosa arma rúnica tenía propiedades adicionales también. Quizás podría colarme en la ciudad baja y conseguir un pergamino de revelación para usar en ella. Me desperté bien antes del amanecer y continué con mi rutina de entrenamiento físico previo al amanecer en el mundo real. Poco después del amanecer, un golpe en la puerta me hizo encontrar una entrega masiva de carnes, huevos, productos, quesos y barriles de varias cervezas, jugos y vinos. Era 10 veces lo que había escrito. 6 hombres la subieron por las escaleras y me ayudaron a poner todo en la despensa, y activé el sumidero de calor en la habitación fría. ¿Qué estaría pensando Sina? Esto era suficiente comida para alimentar a 10 personas durante un mes, y mucho de esto se echaría a perder en una semana. ¿Estaba planeando hacerme su chef personal y organizar cenas? Toqué la puerta de Sina, pero ya se había ido, o quizás no había dormido en la torre esa noche. Agarré a uno de los mozos cuando terminaban la última tirada. ¿Puedes traerme algunos libros de recetas? Su cara se torció en molestia. ¿Serán suficientes 20 grandes plateadas por 5 libros de cocina diferentes? Eso eran 2 monedas de oro de valor y deberían ser más que suficientes. No era un buen cocinero y necesitaría ayuda si iba a preparar comidas decentes para la canciller. El mozo de hombros anchos y de mediana edad consideró: le pediré a mi esposa que los consiga para ti. Tomó la plata a regañadientes. Consigue una variedad de libros de cocina, y puedes quedarte con el sobrante. Su actitud cambió instantáneamente, sorpresa y deleite en sus ojos.
Quizás pensó que le estaba pidiendo que lo hiciera gratis. No me faltaban grandes monedas de plata de mazmorra, pero sería más frugal en el futuro. Pasé un tiempo moviendo los ingredientes para organizar la despensa y luego preparé una tortilla con algo como queso parmesano. Crují el parmesano antes de cocinar los huevos. Los huevos estaban ligeramente pasados y crujientes también. No necesitaba mucha comida con el anillo de sustento, pero esperaba cocinar mejor que esto. Deambulé por la suite y me detuve en el laboratorio de alquimia. Limpiar esta habitación era un proyecto masivo, ya que supuse que muchos de los frascos y vasos de precipitados habían sido sobrecalentados, y limpiarlos sería casi imposible. Quizás podría convencer a Sina de que me consiguiera algunos libros de alquimia. Ataqué el laboratorio de alquimia, limpiando primero la cristalería más fácil y pasando a la cristalería cada vez más difícil. Sina entró mientras intentaba raspar material del fondo de un vaso de precipitados. No necesitas limpiar esta habitación. Creo que no se ha usado en más de 50 años. Nunca la toqué en mi última etapa como canciller. No tengo la paciencia para la alquimia. Hice mi petición con algo de esperanza. ¿Podrías conseguirme algunos libros básicos de alquimia? Si voy a ser tu esclavo de torre, necesito un hobby como Rapunzel, bromeé. ¿Quién es Rapunzel? No importa, no es importante. Pensé que querrías alimentar a las aspirantes a mago y a Rena. Estarán aquí una hora antes de la cena para su castigo. Miró sobre el laboratorio parcialmente limpio. Requisitaré los libros para ti. Nunca pensé mucho en el trabajo de los alquimistas imperiales después de consumir unas pocas pociones de mazmorra. Una vez que tu armadura llegue, asistirás a mi clase conmigo por la mañana 6 días a la semana. Supuse que con la masiva entrega de comida, Sina estaba insinuando que no debería preparar comidas para las 3, con lo que quedaba de mi cosecha de mazmorra. ¿Quieres almuerzo ahora? Pregunté. No, tengo una reunión con el mago maestro Jano. Vamos a discutir las esencias, y obtendré tus respuestas. Sí, espero la cena una hora después del atardecer. Asentí y no podía creer lo rápido que había aceptado mi papel. Sina me dejó solo en la torre de nuevo. Estaba planeando mi rutina diaria. Empezaba con 2 horas de estudio en el paisaje onírico, y luego práctica de armas durante 2 o 3 horas allí también. 5 horas en el paisaje onírico eran más que suficiente sueño para mí con el anillo de sustento. Trabajaría en mi entrenamiento físico hasta el amanecer, luego pasaría tiempo en el laboratorio de alquimia, limpiando y probando mi mano en la profesión. Dirigiría a Livia, Flora y Rena, y mientras ellas limpiaban, prepararía una gran cena para todos. Después de que se fueran, pasaría algo de tiempo en mi habitación hojeando los libros de herrería para añadirlos a mi paisaje onírico. Luego, comenzaría el ciclo de nuevo con el amuleto del paisaje onírico. Un golpe en la puerta me hizo encontrar a las 2 aspirantes a mago sonriendo. Nos volvieron a castigar la canciller Sina. Dijo Flora felizmente. Me río de su felicidad por ser castigada. Pasen. Todavía hay mucho que limpiar. Dije, pero solo pareció aumentar su felicidad. Las 2 magas se dirigieron hacia el dormitorio más cercano para empezar. Rena